¿Habría acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios oficialistas para aprobar la glosa de gratuidad para la educación superior? De esto vamos a conversar junto al senador de la ADC, Andrés Saldívar. Senador, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿entre quiénes es el acuerdo? Es decir, me refiero, el gobierno con los ministros, pero esto fue socializado y acordado con todos los senadores, con los diputados. Sí, efectivamente, bueno, estuvimos en la tarde trabajando y el día de ayer también, porque habíamos hecho alguna observación a la glosa que establece, ¿no es cierto?, la educación gratuita en la enseñanza de educación superior. Y logramos un acuerdo después también de hablar con todos los rectores de las universidades, tanto el Consejo de Rectores como también las universidades regionales, porque habían algunas observaciones que nos habían hecho en el día de ayer en la exposición que hicieron ante la comisión mixta. Y eso se ajustó y hoy día en la tarde ya llegamos a una cosa concreta y yo espero mañana en la mañana, así cité a la comisión mixta de presupuesto a las 10 de la mañana, para que votáramos la glosa, es decir, discutamos y votemos la glosa, que es lo único que queda pendiente en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación. Senador, entonces usted diría que están los votos de la democracia cristiana, todos los votos de la ADC para aprobar la glosa de gratuidad de la educación. Pero por supuesto, porque mira, ahí tuvimos un tema que nosotros planteamos que es muy importante, ¿no es cierto?, sin perjuicio de apoyar la gratuidad. Nosotros siempre sostuvimos que pudiéramos haberlo hecho más bien en una ley que en la ley de presupuesto, pero bueno, por último el Ejecutivo tomó la decisión de hacerlo por vía una glosa en forma transitoria mientras se aprueba la ley sobre educación superior en el próximo tiempo. Pero nosotros hicimos algunas observaciones. Primero, que no hubiera discriminación entre igualdad de establecimientos educacionales, que en el caso, ¿no es cierto?, de los FT y de los institutos profesionales, donde se ha producido una dificultad que había que solucionar. Y por eso logramos que se aumentaran las becas llamadas Millennium, que es precisamente la que beneficia al sector más vulnerable, que están los institutos profesionales y en los FT. Y eso significa que 130.000 jóvenes van a tener becas, además de lo que ya la tienen hoy día. Y además de 200.000 familias que van a tener también gratuidad en la educación superior. O sea, hemos logrado beneficiar a 133.000 estudiantes con esta negociación que hemos hecho. Además, ¿no es cierto?, hemos establecido un mecanismo para facilitar el flujo de los recursos que se entreguen oportunamente a los establecimientos de la educación superior, a las universidades. Sí, a ver, quiero preguntarle algo para entenderlo bien. ¿Se mantiene en las universidades que el 50% de los alumnos de las universidades va a estudiar gratis a través del mecanismo de la gratuidad, o para conseguir la plata para estas becas que van a los CFT y a los IP, disminuyeron el margen de 50% de gratuidad en las universidades? No, todo lo contrario. Se mantiene el beneficio al 50% más vulnerable, como está establecido primitivamente en la glosa, pero se agrega el aumentar las becas Millennium, que actualmente eran de 600.000 pesos por alumno, se eleva a 700.000 pesos por alumno, en los primeros 5 quintiles también. Y eso significa, ¿no es cierto?, que se van a agregar 130.000 nuevos estudiantes, además de los 200.000 con gratuidad, 130.000 nuevos estudiantes, ¿no es cierto?, a un derecho de beneficio de una beca de 700.000 pesos, que es aumentar casi un 20% la beca que actualmente existe, con lo cual va a beneficiar con un pago muy menor en la educación de esos alumnos. Y para mí eso es muy importante, es un paso. Una pregunta, ¿Sí? ¿De dónde sale la plata entonces? Porque si son recursos extras, ¿es solo una redestinación de aporte fiscal indirecto o le sacaron plata a otros ministerios, o de dónde salió el dinero? Hay una resignación, el ministro de Hacienda seguramente mañana va a dar cuenta, ¿no es cierto?, en detalle cómo se hace la resignación. Efectivamente, también se logró un acuerdo de reducir el aporte fiscal indirecto a las universidades en un 50%, pero a su vez se firmó un documento, y vamos a firmar mañana un documento con los rectores, que eso no va a significar que ninguna universidad del Consejo de Rectores
pueda recibir menos recursos de lo que está recibiendo en estos momentos. O sea, eso es un tema, ¿no es cierto?, que también lo hemos solucionado, y además seguramente se va a hacer reasignaciones de algún otro ministerio como para dar financiamiento a este logro que hemos hecho en beneficio insisto, de un sector de estudiantes que muchas veces es uno de los sectores más vulnerables, que estudian los institutos profesionales o en los CFT. Senador, si no se hubiera llegado el otro tema, Mónica, Mónica, que es importante, que también logramos que el gobierno le va a dar patrocinio a un proyecto de ley que hemos firmado varios senadores, entre los cuales me he contado yo, para el objeto que aquellos institutos profesionales o CFT, como el INACAP y otros, que actualmente no tienen fines de lucro, pero que no son instituciones con fines de lucro, que se organizaron así porque así se lo exigía la ley, van a poder adecuar sus estatutos en el año 2016 para que puedan incorporarse a ser instituciones sin fines de lucro y también puedan entrar en el próximo tiempo a la gratuidad y terminar una discriminación que podría proyectarse en el tiempo largo. Vamos a otro tema que también es relevante. ¿Usted entendería que haya parlamentarios de la democracia cristiana que votaran a favor la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud? No, yo no creo que haya nadie que ha votado acusación constitucional a favor de la ministra, condenar a la ministra de Salud, no. Eso recién, hoy día, Mónica, se sorteó una comisión que va a ser la encargada de conocer la acusación constitucional que ha presentado la derecha, que yo creo que no tiene ningún fundamento. Yo creo que es un tema que por lo demás, por supuesto, cada diputado en su momento tendrá que resolverlo de acuerdo con su convicción. Yo estoy seguro que no tiene destino esa acusación constitucional, tiene más que nada un efecto de orden político que quiere crear la oposición, porque efectivamente en el día de ayer en la votación del proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud tuvimos un traspié al momento que no se aprobaron los recursos de inversión para la construcción de hospitales. Eso es un tema que tendrá que solucionarse en los trámites de la Cámara de Diputados y del Senado. Decía el ex ministro de Salud, Pedro García, que es una tosudez no ocupar las concesiones como mecanismos, es que no se pueden destinar los fondos ahora a raíz de la estrechez económica. ¿Usted también comparte esa opinión? ¿Debiera optarse? ¿Qué es mejor? ¿Postergar la construcción de hospitales o bien acceder a usar la concesión como mecanismo? Mira, yo no quiero tachar el tema de tosudez, pero que te digo una cosa así, la concesión es para la construcción y no para la gestión de hospitales, como en algunos casos se han hecho. Yo no creo que hay ningún problema. Es lo mismo que la construcción de carreteras que hemos hecho por la vía de concesiones. Si no hubiéramos hecho las carreteras por la vía de concesiones, seguramente hoy día no tendríamos las autopistas que tenemos. Ahora, sí, efectivamente, había una mala experiencia en las concesiones que se han hecho en la construcción de algunos hospitales, pero no porque sean malas las concesiones, sino porque los contratos se han hecho mal o no se han hecho las exigencias que correspondían. Y eso hay que corregirlo. Yo no me negaría, si acaso es necesario, para construir algún hospital que se haga por la vía de concesión, pero nada más que la concesión de la construcción del hospital, no de la gestión y administración de los hospitales. Y para cerrar, senador, ¿hay crisis a su juicio en salud? Y si es así, ¿de quién es la responsabilidad? Personalmente, no un problema, yo quiero fijar responsabilidad de tipo personal. Yo hace mucho tiempo, ya casi en 3 años, 4 años, incluso en el gobierno del presidente Piñera, cuando tratamos los presupuestos de salud, y se lo hice ver al ministro de Salud de su tiempo, Jaime Magalhaes, que él no podían responder a la inversión que tiene que hacer el Ministerio de Salud, no por un problema de que los funcionarios no sean capaces, sino porque no hay una infraestructura y una institucionalidad que pueda realmente afrontar esa gran inversión. Yo creo que ahí es donde hay que fortalecer, porque hoy día como el Ministerio de Salud ha ejecutado casi el 30% del presupuesto, si bien tiene comprometido al parecer el 100%. Pero yo creo que hay que meter mano ahí, hay que meter mano en el sentido de darle un respaldo mayor al Ministerio de Salud para que la ejecución de todos los proyectos que hay que llevar adelante, que es muy grande el compromiso que se ha tomado. Y bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, eso, y yo creo que ojalá en la Cámara de Diputados este asunto se explique bien y evitemos, ¿no es cierto?, una derrota política que tuvimos en la Comisión Mixta a no aprobar el presupuesto, ¿no es cierto?, el presupuesto de inversiones del Ministerio de Salud. Perfecto. Senador Andrés Saldívar, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que esté muy bien. Gracias a usted. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego.